...19:21... y hablábamos recién del conjunto de nuestro pueblo, pero deberíamos decir del conjunto de nuestros pueblos, si pensamos con una perspectiva de autodeterminación. Y nos interesa especialmente traer este caso a colación de lo que se está discutiendo y mencionábamos unos minutos antes. Porque en Neuquén, en las últimas semanas, equipos de perforación y fractura de YPF iniciaron pozos a menos de 50 metros del embalse Marimenuco, la fuente de agua potable más importante del norte de la Patagonia. De allí se abastecen la mayor parte de la población de las ciudades de Neuquén, Centenario y Plotier. Hablamos de unas 400.000 personas que reciben agua potable de estas lagunas, pero para que se den una idea de estas 400.000 personas, qué dimensión tiene, Neuquén tiene menos de 300.000 habitantes. En Río Negro habitan un poquito más de 700.000 habitantes. Es decir, hay 1 millón de habitantes entre Neuquén y Río Negro. 400.000 personas que se abastecen de estos embalses son el 40% del norte de la Patagonia. Digo para creer que no estamos frente al ataque de una comunidad local, sino que estamos frente al ataque, y por el agua potable, de una porción muy grande de la Patagonia. Estamos en comunicación con Jorge Nahuel, él es coordinador del Consejo Saunuco de la Confederación Mapuche, y voy a pedir que me corrija. Jorge, ¿cómo estás? Acá Matías te saluda. Matías, Mari, buenas tardes, gracias compañero por comunicarse y preocuparse por lo que está pasando acá en este extremo del territorio mapuche. Te pido, Jorge, antes que nada te agradezco por el tiempo, que me corrijas. Coordinador del Consejo, ¿cómo se dice? Y contame un poco de la Confederación Mapuche. ¿A quiénes nuclean? ¿Cómo funciona? Perfecto, sí. Lo que leíste se lee Traunco, se pronuncia Traunco. Traún es este encuentro y co es agua. Traunco, mirá. Encuentro de agua, porque el Consejo Zonal que yo coordino está entre los ríos Neuquén y Limay. Está entre aguas, como dice el nombre, Traunco. Claro. La Confederación Mapuche es una organización que tiene 50 años de vida, que funciona de manera descentralizada en seis consejos zonales. Yo coordino el que está afectado por el complejo Vaca Muerta, y por eso estamos hoy preocupados, estamos angustiados por el plan que acaba de aprobar el gobierno de Neuquén. Acaba de aprobar un decreto donde autoriza a YPF a realizar más de 400 perforaciones a orillas del lago Marimenuco, que es un enorme lago artificial conformado por un enorme embalse que es el que controla las aguas del río Neuquén y abastece, de esa enorme fuente de agua, abastece a la ciudad de Neuquén, Plotier, Cenillosa, bueno, todo lo que es agua abajo acá en Neuquén. La propia capital se abastece con el agua del lago Marimenuco, y han cometido esta enorme barbaridad de aprobar una obra que todos los que conocen un poquito de lo que es el fracking, que es como se denomina la técnica de fracturar subterráneamente la tierra, saben que una de las principales amenazas es sobre la fuente de agua, justamente. Claro. Entonces imagínense ustedes que una de estas explosiones internas que ya genera mucho movimiento sísmico puede llegar a afectar no solo al embalse, sino también a la calidad del agua que después llega a las canillas de todos los hogares de Neuquén. Tal cual. Entonces es una cuestión que no tiene ningún tipo de sentido. Estamos llamando la atención del gobernador para que vuelva atrás ese decreto. Estamos llamando la atención a YPF para decirle de que ellos no van a poder perforar porque no se lo vamos a permitir. Pero en una maniobra muy artera, muy tramposa, sin ningún poco de conciencia de lo que estamos planteando, YPF está perforando fuera de los límites del territorio mapuche, donde habitan una población criolla, campesina, mucho más vulnerable que nosotros, y a quienes han logrado convencer para que le permitan perforar. Claro. A 50 metros del lago están realizando una de esas perforaciones, que es a 3.000 metros de profundidad. Después se abren brazos horizontales también de 3.000 metros. Claro. Y según en la mentira oficial que relatan,
no va a llegar nunca a la base del lago. Sin embargo, hay ejemplos a patada en el mundo. Por algo el fracking está prohibido en numerosos países, porque lo que genera es justamente toda una serie de reacomodamiento de las capas de la tierra, placas, total. Y genera cualquier tipo de movimiento del suelo, y así como genera movimiento, genera fisuras. Uh-huh. Y imagina entonces usted llegando el recurso gas o petróleo a la fuente de agua. Uh-huh. Filtraciones, es una enorme inyección de agua a 3.000 metros de profundidad en este caso, que revienta el suelo para poder hacer emerger hidrocarburos, con lo cual el control que se puede llegar a tener de que nada de esa fractura o de esa inyección alcance a los embalses de agua potable, como bien decía Jorge, es difícil. Eso están advirtiendo. Claro, vuelvo a reiterarte que es una técnica que por su enorme peligrosidad está prohibido en muchos países del primer mundo. Esos mismos países del primer mundo que después envían a sus empresas a explotar. Gran Bretaña lo prohibió, Francia lo prohibió, y sin embargo acá Schlumberger, el Total de Francia son las principales explotadoras de todo el vaca muerta. Uh-huh. Vamos a enviarle un abrazo al Lev Nahuel, que hoy hablamos y está en recuperación, que es Huerquen de la organización Mapuche, y él nos contaba de qué manera se enteraron de que estaban empezando los trabajos sobre este territorio. ¿Cómo fue eso, Jorge? No, claro, yo cuando ya ingresaban las máquinas, porque lo que tiene la industria hidrocarburífera, que tiene un absoluto amparo, un absoluto protección de todo el aparato judicial y político. Uh-huh. YPF es dueño y señor de todo este territorio, y no hay manera de poder plantearle a la justicia una denuncia por incumplimiento de todo el marco jurídico que tiene que cumplir una petrolera antes de entrar a un territorio comunitario. La primera ilegalidad es no cumplir con el derecho a la consulta, que es un derecho acá en Neuquén y es ley hace 2 años, y sin embargo, a pesar de que es ley vigente, a pesar de que es obligatorio que realicen ese tipo de consulta y puedan evaluar junto con la comunidad todo el impacto que va a sufrir al ingresar semejante industria, no se cumple. Y nos enteramos entonces, como ocurre siempre, incluso antes que existiera el derecho a la consulta, nos enteramos cuando vemos avanzar a toda una parafernalia de maquinaria y de camiones que van ingresando con sus enormes torres a clavarlas ahí dentro del territorio. La comunidad lo detiene, le dice de que ellos no van a permitir hasta que no se cumpla con lo que corresponde, lo hacen retirar y comienza toda la amenaza de judicializar. Nosotros sabemos que si esto se judicializa es muy fácil que la justicia federal logre un amparo, la empresa YPF logre una medida cautelar, uh-huh. Nos llenemos de gendarmes acá en el territorio y ellos hagan lo que quieran cuando está vigente un marco jurídico tan fuerte. Uh-huh. Eso para ver la impunidad, para ver el autoritarismo, para ver el importarle nada al futuro de la población. Uh-huh. Uno se lo reprocha eso a la petrolera, ¿verdad? Pero la petrolera por naturaleza tiene como único objetivo reventar la tierra y sacarle ganancia. Lo que no entendemos a esta altura de la historia es que primero tenga la autorización del gobierno, del poder político, y segundo que tenga la protección o el blindaje del poder judicial. Entonces es un triángulo de terror que llega acá al territorio mapuche que la verdad que es muy necesario que se conozca, porque por eso le reconocemos a ustedes que se interesa por este tema tan lejos de ustedes, porque hay un enorme bloqueo informativo por el cual ya descaradamente no lo comparte el sindicato de prensa. Dicen, tenemos prohibido ocuparnos del tema, tenemos que hablar de las bondades del fracking, hay suplementos, hay programas, hay especialistas que hablan todo el día del tema, pero no podemos sacar ningún tipo de nota que cuestione o que ponga en conflicto todo ese discurso. Tal cual. Quien dice esto es Jorge Nahuel, él es el lonco de su comunidad y coordinador del Consejo Yaunco de la Confederación Mapuche, ahí en Neuquén, a propósito de unos trabajos que
comenzaron alrededor de 2 embalses que proveen de agua potable a las comunidades de allí y a más de 400.000 personas en el norte de la Patagonia. Subrayamos esto. Jorge, ustedes son de quienes están protagonizando esta lucha, pero como decíamos, tiene un alcance en la sociedad civil muy extendido. Te voy a pedir algo muy difícil, que es alguna síntesis, porque nos interesa conocer qué importancia tienen para ustedes el río, qué importancia tiene para ustedes el lago. Bueno, para nosotros, como para cualquier perteneciente a la especie humana o animal, nuestra vida depende del recurso del Leufú, del río, del Lafken, del lago. Nuestra zonal, la manera en que se identifica es Chaunco, que vivimos entre aguas. Uh-huh. Y nos parece que filosóficamente, culturalmente, tenemos la obligación de proteger esa fuente de vida. Cada vez que realizamos nuestra ceremonia, realizamos nuestra ofrenda a la naturaleza, nos comprometemos a defender la integridad, la vida de ese bien que la naturaleza nos dio, porque de ello también depende nuestra supervivencia. Por lo tanto, cada ceremonia es un compromiso mutuo de defendernos mutuamente para lograr el bienestar que nos merecemos para vivir. Uh-huh. Trabajamos de manera intensa nuestros planes de vida, que es una forma de anteponernos a los planes de muerte, que significa el extractivismo, de la manera irracional en que se está aplicando hoy acá en la región. Uh-huh. La última, Jorge, para actualizar la información. Entiendo que ustedes hicieron una gran movilización cuando encontraron que los trabajos habían iniciado. Quería saber si hoy siguen suspendidos los trabajos o continúan. Hoy los trabajos están suspendidos en todo el territorio comunitario mapuche, porque nosotros no vamos a permitir, le hemos dicho de todas las formas al gobierno, a IPF, a la justicia, de que van a tener que matarnos ahí si quieren entrar a ese lugar, porque sabemos que o nos matan ahora o nos morimos después contaminados por lo que va a dejar el desastre que van a dejar 400 perforaciones a la orilla del lago. Ahora, a nosotros nos preocupa mucho esta manera, como te decía, artera, en que está actuando el gobierno, el poder político, la empresa YPF y la propia justicia, que no reacciona, que nos rechaza, que ha archivado las denuncias penales que nosotros hemos presentado, advirtiendo todos los peligros de esto que se nos vienen encima. Uh-huh. Entonces, no conforme con archivarnos y cerrarnos las puertas para cualquier tipo de reclamo, recordemos que nos reprimieron hace un par de meses acá, en pleno centro de Neuquén, están utilizando la trampa de decir, bueno, no nos dejan en territorio mapuche, vamos a ir afuera del territorio, y están a orilla nuestro, están perforando, autorizados por la población criolla, fiscalera, que están en un grado de vulnerabilidad muy fuerte, ¿no? Y que no logran pararlos en su objetivo. Jorge, gracias por este tiempo, te mandamos un abrazo a vos, a tu comunidad y fuerza. Y gracias a ustedes, compañeros, por la oportunidad. Hasta la próxima. Jorge Nahuel, lonco de su comunidad y coordinador del Consejo Chaunco de la Confederación Mapuche. 19:35.